Padre, que esta palabra hoy penetre en lo más profundo de nuestros corazones, mi Dios amado, para que tú nos hables hoy a través de esta palabra, mi Dios. Para que tú, oh mi Dios, con el toque de tu amor, Señor, transformes vidas, corazones, mi Dios amado. Gracias te doy en esta noche. Gracias por este gran privilegio. Es un deleite hablar de tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias. Pueden sentarse, mis amados hermanos. De antemano les voy a pedir disculpas. La altura me reseca mucho la garganta. Entonces voy a estar como enfriándola con el vapor, porque he visto que nada como que me perdona. Bueno, ya me presenté, mi nombre es Marilena Mesa, vengo a la ciudad de Cartagena. Para la gloria de Dios, estoy sirviendo al Señor y bueno, traigo una palabra en el día de hoy. Se llama el poder transformador del amor de Jesús. Amén. Entonces venimos hablando desde Génesis, nos viene hablando la palabra de Dios. Desde Génesis. Cuando Dios creó al mundo, con la palabra, dijo, todo era bueno. Y vio Dios que todo era bueno. Invito a que lean Génesis, el primer libro de la Biblia. Pero ahorita voy a resumirles para empezar. Entonces, cuando Dios crea el universo entero y ve que todo era bueno, Dios tiene una idea amorosa de crear al hombre. Y fue la única manera, en el hombre él pudo con sus manos. Dice que todo lo que creó fue con la palabra. Dice que transformó la oscuridad, la tiniebla en luz. Dice la palabra de Dios que creó los cielos, el mar y toda la tierra y todo cuanto hay en ella. Pero del hombre nace la idea en su corazón, porque la esencia de Dios es amor. Entonces, en el hombre coge el polvo y él mismo lo hace con sus manos. Dice que lo convierte en barro y hace al hombre. Y sopla de él aliento de vida. Transformó ese polvo en algo viviente. ¿Por qué? Por su infinito amor. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos habla de ese poder transformador que hizo Dios en la tierra y en todo el universo, porque Dios es amor. Entonces, vamos a ver a Jesús. Saltémonos del Antiguo Testamento, que nos habla desde la creación, y voy a saltarme a Jesús, que de Génesis nace la promesa de ese hombre que vino a salvar. Dios hecho realidad. Dios hecho ser viviente como hombre. Y de ahí, desde Génesis 3:16, ese no lo vamos a buscar todavía. Ahí nace la promesa amorosa de Dios de que mandaría a su Hijo a la tierra a salvar lo que se había perdido. ¿Verdad? Entonces Jesús, en el paso de Jesús por esta tierra, Jesús dio muestra de ese gran amor, de ese infinito amor, de su poder transformador. Yo voy corriendo aquí para que no se me olvide esta palabra, me la dio el Señor. El día 23, cuando después que mi sobrina me invita a que viniera a compartir con usted una palabra, y yo venía, desde que ella me dice, en el momento que me dice, yo venía pidiendo al Señor, yo quiero darme una palabra. Tenía muchas enseñanzas, pero era esta la que quería el Señor que diera. Y a las 5:11 de la mañana me despertó el Espíritu Santo con la palabra en la boca, poder transformador de su amor. Entonces dice, en su paso por la tierra, y empieza a escribir a esa hora, y empieza a escribir. Entonces dice, en su paso por la tierra, la vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo llena de poder gracias a ese inmenso amor. Derramó su sangre preciosa en aquella cruz para salvar la humanidad. Pero no solamente para salvarnos, no solamente para salvarnos, ¿verdad? Hoy día sigue estando vigente el poder de su amor. Cada palabra que Él habló, cada milagro,
cada hecho que estuvo rodeado de su vida, allí estaba el poder de su amor. Entonces, cada enseñanza, allí estaba el poder transformador de su amor. Solo Él con su llamado pudo transformar la vida de cada uno de los discípulos. Vemos que al instante Pedro, Andrés, Jacobo, Juan fueron llamados por Jesús. Y ahora sí, busquemos la primera cita. Mateo 4:19. Ellos eran pescadores de profesión. Y dice la palabra, el pastor, aquí mi amado tenga el privilegio de leer la primera cita bíblica. Amén. Mateo 4:19. Leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. Ellos no lo dudaron, mis amados. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. Primero hay que ir a Jesús. Primero hay que ir a la fuente. Ellos no dudaron. Ellos no dudaron en el instante. Todo oficio, toda familia, para ellos no significó nada. Solamente le siguieron. Y no solamente le siguieron. Usted ve la historia en Mateo, en todo lo que ellos recorrieron con Jesús. Y no solamente le siguieron, amados, incluso dieron su vida por el Salvador. Vayamos a Mateo 4:22 ahí mismo, Mateo 4:22. Dice la palabra, Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 4:22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. amén, al instante, ni siquiera lo dudaron. Tenían años de ser pescadores, años de tener ese oficio, tenían sus padres, su familia, pero el solo llamado de Jesús le dio venid en pos de mí, y ellos no lo dudaron, y dejando todo, dice la palabra de Dios, que le siguieron, mis amados hermanos. Quiero destacar unos puntos. Unos son llamados, lo aceptan y le reciben. Unos son llamados, lo aceptan y le reciben. Otros son llamados, lo aceptan, pero nunca le reciben. Otros son llamados, nunca llegan a aceptarlo y mucho menos a recibirle. Pero hay otros que lo llaman a él a gritos. Amén. Amén. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos muchísimos ejemplos. De hecho, la Biblia trae muchos ejemplos de toda la gente que desde Génesis hasta Apocalipsis fueron llamados. Entonces vamos a ver varios ejemplos, unos cuantos, porque no acabaría esta noche nombrando todos los que fueron llamados. Vemos en Génesis 17:1 al 5, estaremos leyendo la palabra. Rubí, hágame todo. Aquí está uno de los primeros llamados hermosos. Génesis 17. Sí, 1 al 5. 17 del 1 al 5 le da una palabra. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Amén. Amén. Jehová en su infinito amor le hizo un llamado a Abraham. No solo le cambió su nombre, sino que le puso por padre de muchedumbres. Amado hermano, ahí está la palabra donde dice, haré un pacto entre ti, pero tiene que ser, venir delante de mí y ser perfecto.
Un llamado que le estaba haciendo a Abraham. Amados hermanos, y le promete, y Abraham, ¿qué hace? Se postró, diciendo, heme aquí, Señor. Lo llamó, le siguió y aceptó, le recibió. Hizo caso a ese llamado. Un ejemplo hermosísimo, el de Abraham. Padre de muchedumbre, padre de muchísima gente. Abraham. Amén. Y vemos en el llamado de Moisés, en Éxodo 4:10. Permítame leerla esta. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí en este, no sé, yo lo tengo aquí en este versículo, el 10, mamita. Yo lo tengo aquí. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios le hizo un llamado a Moisés. Moisés era un hombre que no sabía hablar, dice la palabra de Dios. Dice el Señor, pero él hizo caso a ese llamado. Y vemos que pudo sacar el pueblo de Israel. Ojalá ustedes se lean esa historia completita, que es emocionante de ver cómo el poder de Dios se movió en cuando las 7 plagas. O sea, es una historia hermosísima. Pero lo que quiero destacar es que este hombre recibió el llamado de Dios, aceptó ese llamado y recibió lo que Dios le había de entregar. Y vemos que Moisés fue un grande también en las manos del Señor. Amén. Entonces ahora vayamos. El amor, quiero agregar por esto, el amor por su pueblo hizo a Moisés que se transformara de un pastor de ovejas a un pastor, a pastorear al pueblo de Israel, a rescatarlos y a guiarlos hacia la tierra prometida. Amén, hermanos. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, a lo que empezamos cuando Él llama a los discípulos. ¿Verdad, amados hermanos? Amén. 11 fueron llamados. Voy a hablar de los 11 que fueron llamados y lo aceptaron y lo recibieron. Lo aceptaron y lo recibieron. Estos fueron transformados por el poder de su amor. Juan y Jacobo, en Lucas 9:54, dice la palabra que viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Juan en ese momento con su hermano Jacobo, en un pueblo que no le recibieron, le dijo al Señor que si quería que echara fuego sobre esa gente. Entonces vemos el carácter de Juan. Juan era un hombre común y corriente, pero un hombre que estaba lleno de venganza, porque ahí vemos venganza, ¿verdad? ¿Qué más vemos ahí? Ira, tuvo que haberse airado porque no la recibieron. Pero vemos a través de la historia en el libro de Juan, Juan se convirtió en el apóstol amado. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el amor de Dios lo transformó. Porque Juan se acercó al corazón de Jesús. Y cuando nosotros nos acercamos al corazón de Jesús, somos transformados, mis amados hermanos. Juan, el apóstol amado, el mismo, en el libro de Juan, el apóstol amado, se hacía llamar. Porque amó de tal manera a Jesús, de tal manera, mis amados hermanos, que no le importó que lo friyera en una paila. Y por misericordia el Señor fue el único que se salvó de muerte trágica, porque todos los apóstoles lo mataron trágicamente. Juan el único que murió de anciano. Juan el que tuvo la revelación. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Y vemos el poder de su amor, lo transformó. Amén. Y los invito a que se lean ese precioso libro de Juan. Yo sé que les va a encantar, que les va a tocar el corazón. Amados hermanos. Juan, el apóstol amado, se acercó al corazón de su amado y su amor lo transformó. Vemos que el apóstol Pedro, ¿cuántos han oído hablar del apóstol Pedro? Amén. ¿Sí? ¿Lo han oído? Y lo han leído también, ¿verdad?
Pedro también era un hombre común y corriente, como nosotros, lleno de muchas cosas, ¿verdad? Era un hombre trabajador, un hombre que pescaba, pero con un llamado que le hace Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él aceptó ese llamado, él lo recibió, y a pesar con todos sus errores, porque Pedro tuvo errores, fue mentiroso, le negó 3 veces. Le preguntaba: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? El Señor fue el único que le entregó las llaves del cielo. Fue el único que le dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre, porque fue el Espíritu Santo. Fue el hombre que caminó y con su sombra la gente sanaba, porque fue transformado por el amor de Jesús. Porque a pesar de que le falló, a pesar de que le negó 3 veces, dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Y en aquel momento, él sintió ese arrepentimiento genuino, para después más tarde convertirse en uno de los grandes apóstoles, mi amado hermano. El poder del amor de Jesús lo transformó. El pescador de peces, de mentiroso, se convirtió en el pescador de almas. El apóstol Pablo, vemos en Hechos 9, 3, 6, 5, por favor. Acá lo pueden leer, hijita. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar Cosas contra el aguijón. Contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ay, hermanos. El dueño de todas las cartas, la mayoría de las cartas dicen cartas paulinas. ¿Quién era Pablo? Yo creo que también ustedes han oído hablar de este gran varón. El que escribió Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, 1 Timoteo, 2 Timoteo, 1 de Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, Tito, Filemón, no sé si me escapa alguna, eran 12 cartas. Este hombre era un perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, pero ahí en ese encuentro de camino, dice la Biblia, de camino a Damasco, hay una luz que se le aparece y una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús en ese momento le está diciendo: ¿por qué me persigue? Porque sus discípulos eran él, era Jesús en ellos. Y en ese momento sucede la obra milagrosa, el poder transformador de Jesús. En ese momento él le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente un hombre que odiaba a los cristianos, porque creía que lo que él decía era la verdad, porque él creía en Dios, déjeme decirle, pero no creía en el Hijo de Dios, no creía en Jesús, que había nacido, que había morido, que había muerto, y que había resucitado. Él no creía en Jesús, pero en el momento que se le aparece Jesús en el camino: Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Nuevamente le dice: a quien tú persigues. Un hombre que odiaba a los cristianos, un hombre que odiaba a Jesús, que no podía escuchar una sola palabra de Jesús. ¿Y cuántos de ellos, mis amados hermanos, todavía hoy en día no quieren escuchar la palabra de Jesús? Le odian, hermanos, le odian. Se los digo porque he escuchado a una persona cuando le voy a hablar de Jesús: no, yo soy católico, apostólico, romano. Perdóneme de decirle, pero es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, el que murió pero que también resucitó y está a la derecha del Padre,
con Pablo en el camino. Y el poder de su amor se convirtió en el apóstol más perseguido, en el apóstol más torturado, pero en el apóstol que en cada carta que escribió decía siervo de Dios, siervo de Jesucristo, apóstol, llamado por Dios, no por los hombres. Todas sus cartas hablaba del llamado que le había hecho Dios y que lo había aceptado. El poder transformador del amor de Jesús. Amén. Amén. Ahora vemos uno de sus discípulos que fue llamado, lo aceptó, pero no le recibió. Judas Iscariote. Judas Iscariote fue un hombre llamado. Él aceptó también el llamado igual a los 11. Caminó con Jesús. Estuvo cerca de Jesús. Comió con Jesús. Mis amados, ¿cuántos de ustedes desearían hoy comer con Jesús? Estar al lado de Jesús. Como caminó con este hombre. Fue testigo de los milagros, de las sanidades. Fue testigo de que echaba fuera demonios. Fue testigo del poder de Dios y sabía que era el Hijo de Dios Altísimo. Mas sin embargo nunca lo recibió en su corazón. Y con tristeza vemos hoy que hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero nunca han recibido a Jesús. Con tristeza vemos hoy, mis amados hermanos, que todavía, como aquel Judas, todavía en esta tierra, hoy, en este siglo, personas que aceptan a Jesús, pero nunca le reciben en su corazón. Escrito estaba que Él le había de entregar. Escrito estaba que Él había de entregar. Pero este hombre, después que entrega a Jesús, recibe las monedas, siente un remordimiento, no se arrepiente. Porque de haberse arrepentido, Jesús lo hubiese perdonado. Pero nunca se arrepintió. En la Biblia también habla de un hombre, Simón el mago, en Hechos no lo vamos a buscar, porque me viene ahorita a la memoria. Y habla de este hombre, Simón el mago. Este hombre dice que con la predicación de Felipe, uno de los apóstoles, recibió a Jesús, aceptó el llamado del Evangelio. Caminó con Felipe, estaba atónico por los milagros que hacía Jesús a través de Felipe. Pero en su corazón estaba lleno de amargura, como lo dice el apóstol Pedro. Tu corazón está lleno está lleno de amargura, porque le ofreció a Pedro y a Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, le ofreció dinero por el poder del Espíritu Santo. Dice, tu dinero merezca. Porque había aceptado el mensaje del Evangelio, pero no había aceptado Jesús en su corazón. Y así muchos, hermanos. Infinidad. Ahora vamos a ver los que llaman a Jesús salvitos. Este me encanta, porque Lucas 17, ¿lo tenés ahí? 17:13. Dice, y alzamos la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice así la versión esa. Sí. Eran aquellos leprosos. A gritos, 10 leprosos le gritaron a Jesús. Lo vieron pasar, pero de lejos, porque para ese entonces los leprosos tenían que tener campanitas en sus pies. Ellos eran aislados de la sociedad, no podían mezclarse con la sociedad. Entonces ellos oyeron el mensaje de Jesús, sabían y reconocieron que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Salvador. Y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia. Y Él tuvo misericordia. Y ellos se fueron. Y le dicen, muéstrense al sacerdote, ese era como el médico. Y ellos van, todos al caminarse, y unos sanos. Oh, wow. Pero uno solo
se regresó. Uno solo se regresó, dice la palabra de Dios, a los pies de Jesús, a darle gracias. Y Jesús le dice: hijo, tu fe te ha salvado. Le había sanado, pero ellos no habían sido salvos, porque habían sido sanados. 10 fueron sanados, a grito lo llamaron, 10 fueron sanados, pero uno solo, mi amado hermano, se devolvió a dar la gracia, la honra a los pies de Jesús, y este fue salvo. Este lo llamó a grito, y el poder transformador del amor de Jesús no solamente lo salvó, no solamente lo sanó, sino también salvó su alma. Amén, amén. A gritos ese se llamaba. Vemos que hay unos gritos en el silencio. Ustedes dirán: ¿cómo así que gritos en el silencio? ¿Cómo así? Hay una historia muy bonita en Lucas 8:46. Quiero que me lo vea la hermanita, ¿ya? ¿Ya ven? Ahí no ven esa la letra. Hermano, ya. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido. porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esta es la historia de una mujer que durante 12 años estuvo enferma de flujo. Yo creo que también han escuchado esa historia, que también es hermosa. Esta mujer, también como los leprosos, era repudiada de la sociedad. Era una mujer que no podía estar con la demás gente, porque para ellos una mujer con flujo de sangre era inmunda. Y dice la palabra de Dios que gastó todo cuanto tenía. Pero ella huyó de un Salvador. Pero ella huyó de Jesús. Y entre la multitud, ella se lo propuso. Entre la multitud daba gritos en el silencio, porque no podía gritar. Pero decía: Él me va a salvar, Él me va a sanar. Y creyó que tocándole sería sano. Jesús le pregunta: ¿quién me ha tocado? Claro que él sabía, porque como era hombre, era Dios. Él sabía, porque dice la palabra de Dios: he conocido que ha salido poder de mí. Pero yo me pregunto: Señor, ¿por qué? ¿Por qué dijiste que ha conocido? ¿Por qué haces esa pregunta? Y yo un día reflexionando sobre esa palabra, como era una mujer repudiada, como ella en el silencio gritó por él y tomó su manto, pero ella necesitaba ser restablecida delante de la sociedad. Por eso él preguntó: ¿quién me ha tocado? Para que ella fuera restablecida en esa sociedad que la despreciaba por la condición que tenía. Por eso él preguntó. Y los apóstoles dijeron: Señor, si tú, tanta gente. Y ella, toda temerosa, le dice: Señor, y yo. Por eso le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Porque ya la había sanado. Ya la había sanado. Desde el momento en que ella toca el manto, ya la había sanado. Pero ella necesitaba ser salva también. Y el poder de su amor era tan grande que con solo tocar el manto, dice la palabra de Dios, que los enfermos se sanaban. Era el poder transformador de Dios. Esta palabra. Bendito sea el Señor. Yo escribí aquí: aquella mujer que durante 12 años había sufrido esta enfermedad y que había gastado todo cuanto tenía. Pero ya lo dije, ¿verdad? Me acordé. Bendito sea el Señor. También en muchas ocasiones nos mueve la curiosidad de conocer quién es Jesucristo. De que muchos hablan, ¿cierto? Muchas veces nos mueve esa curiosidad: ¿quién es Jesucristo? Entonces nos acercamos a Él. Y en la Biblia nos relata otra de las tantísimas historias hermosas. Nos relata de que grandes multitudes que querían ver a Jesús
Unos iban por los milagros y otros querían realmente seguir. Pero en Lucas 19, Mimi, léelo Mimi, Lucas 19 del 2 al 10, con voz fuerte, voz de trompeta. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Amén. Zaqueo. Voy a leer lo que escribí aquí. Vemos el relato de un hombre que quiso ver pasar a Jesús. Ya lo leímos, ¿no? Él nunca se imaginó que valió la pena correr y subirse a aquel árbol solamente para verlo pasar. No sabía que aquel día el poder transformador del amor de Jesús lo alcanzaría. Él ni siquiera se imaginaba de que subiéndose a aquel árbol solo para ver pasar a Jesús. ¿Quién era Jesús? Este era un hombre muy rico, pudiente, pero él era pequeño. Pero él quería ver pasar a Jesús y corrió para adelantarse a la multitud. Pero el poder de Dios, el poder de su amor, en ese instante lo transformó. Y fijó su mirada y le dice: hoy mismo posaré en tu casa. Inmediatamente él aceptó ese llamado. Inmediatamente lo recibió. Inmediatamente lo transformó, mis amados hermanos, porque él dice que entregó a todo el que le debía. Qué hermoso y que cuando tengamos ese llamado enseguida le aceptemos. Pero no solamente le aceptemos, que le recibamos. Y que pueda transformar nuestra vida. Amén. Voy a leerles algo que escribí un día. No hay fórmula. No hay poder humano. No hay argumento que pueda explicar y entender el poder transformador del amor de Jesucristo. Es solo reconocer lo insignificante que somos. Y cuanto más pequeñito nos hacemos, el Maestro de Galilea extiende su mano poderosa y su corazón movido a misericordia, motivado por su gran amor, porque Él es amor. Entonces hay respuesta. Amados hermanos, el Hijo de Dios Altísimo sigue teniendo aún misericordia, porque su esencia no cambia, su amor no ha cambiado. Él sigue tocando nuestros corazones, Él sigue transformando nuestras vidas. El toque transformador de su amor es incalculable. Oh, mi amado hermanos, déjalo que te toque y podrás ver el poder que emana y sobreespera los resultados. Quiero en este momento, no quiero hablar de mi testimonio, pero quiero resumir un poquito de mi testimonio. Yo predico el poder transformador del amor de Jesús, porque un día esta mujer que estaba aquí no valía la pena. Yo decía: yo no valgo la pena, no debía haber nacido. Tengo 4 hijos, me casé de 16 años, pero mi matrimonio estaba hecho ceniza, hermano. Mi esposo vivía una vida por un lado y yo por el otro. A pesar de que me casé muy joven, me casé enamorada de él, pero a medida que fue pasando el tiempo, viviendo su infidelidad, y empecé por perder el respeto y le perdí el amor.
Y ahí sí que fue la cárcel. En el año 2008, un día, yo tenía otra pareja. Mi esposo estaba fuera de Cartagena, vivía allá en Cartagena. Pero él no estaba en Cartagena, yo por 6 años, buscando el amor, buscando los vacíos, buscando el amor que nunca había tenido en él. Conocí a un hombre que por delante y había una relación con él. Pero un día, después de haber recibido un gran desprecio de él, me senté en un parque y le dije, Señor, te necesito. No era cristiana, no era, sino que yo dije, te necesito, quítame esto. Yo sabía que había un Dios, pero no le conocí. Y fueron mis palabras, no voy a decir, me arrodillé, no. Fue en medio de una calle, de una tienda, veía pasar las motos, los carros, pero ahí lloraba, yo lloraba, yo lloraba. Y ahí en ese instante tuvo que haber sucedido algo, porque inexplicablemente dejé de tomar porque tomaba, me considero que fui alcohólica porque tomaba todos los fines de semana. Y ahí en ese instante sucedieron algo, porque ahí empezó mi vida a cambiar. No me entendía por qué había dejado la bebida. Año y medio más tarde, encuentro una carta de mi hijo. Yo lo hice así todo, porque fue un propósito de mí. Mi hijo de 30 años, cuando eso tenía 26 años. Y yo encuentro esa carta, vivía yo en los Caracoles, en un apartamento. Mi hijo estaba con su papá, mi hija Leila estaba en Bogotá, mi hija Liliana en Bucaramanga y mi hijo menor en España. Y yo estaba, me sentía sola en ese apartamento, de 3 habitaciones, un apartamento de mi cuñado. Y encuentro una carta donde mi hijo, el segundo Leonel, escribió esa carta y decía que no encontraba sentido a su vida, que para qué él había nacido, y muchas cosas que nunca había tenido un verdadero hogar, que su madre, por un lado, su padre, un borracho. Y en ese momento, amado hermano, como que me veía apenado, porque sentía dolor, pero me enfoqué en otra cosa, no en buscar a quien me podía quitar eso, sino que en ese momento llamo a mi hija, desesperada, llorando, y mi hija me dice, pobrecito, mi hermano. Cuando ella me dice eso, se fue el acabose, mi amado. Yo dije, la que no debió haber nacido era yo. ¿Para qué nací? Y entonces colgué el teléfono y corría por ese apartamento. Yo corría desesperada, hermano. Es una cosa es contarle, pero otra cosa es como cuando él dice, mátate, tú no vales nada. Algo que me decía entre mí, no vales nada, tú no vales nada, no eres una basura. Y yo corría en ese apartamento, desesperada, entraba a la cocina, cogía los cuchillos, no hallaba la bomba porque yo no quería desaparecer. Entonces me acordé que tenía cabullas para matar. Y cogí una puerta y me encerrada en ese apartamento sola. Encerré el cuarto y ahí amarré no era muy alta, pero yo dije, con desespero era de matarme. Amarré ahí, pero mi hija llamó a Bogotá, mi hermana. Y mi hermana llama, mira el propósito de Dios como bueno. Y mi hermana llama ya a una señora que vive al lado, que es como familia de nosotros, y le dice, Betty, vaya, mire que pasa algo con Mario. Yo había cerrado, pero la puerta del patio creí que estaba cerrada, pero no estaba bien. Y por allí entramos. Pero cuando ellos entran, no había nada. Yo estaba encerrada en el cuarto. Y ellos entraron, patearon la puerta. Después me cuentan todo esto. Porque yo allá no veía nada, yo no escuchaba nada, yo no quería escuchar nada. Ella dice que llamaba, grita, Mario, Mario. Cuando tira la puerta del cuarto, ella está hablando con mi hermana y le dice, Mario se mató, porque me encontró ya colgada ahí. Pero ese día Dios tuvo misericordia de mi madre. Mi sobrina dice que cayó de rodillas
Tía, ¿por qué me hiciste eso? Ese Dios, ese era el plan de Dios que tenía preparado, fue así de esa manera, mi amado. Llegó una amiga que no tenía tiempo, no verme, y ella, con 2 amigas más, no quisieron dejarme sola y contactaron con una mujer que era cristiana. Y esta mujer ha llegado a mi casa sin decirle a ella nada. Ella me toma la mano y me dice: mujer, bueno, tienes un corazón noble, pero tienes un corazón destruido también. No te preocupes, Jesús te ama. Y empecé a orar. Y cuando entró al cuarto, dice: aquí alguien intentó matarse, aquí hay un espíritu de suicidio. Y empecé yo a llorar ahí en ese momento, porque cuando ella me dijo: Cristo te ama, yo no le creí. ¿Qué me va a amar? ¿Qué me va a amar a mí? Nadie me ha amado, decía yo. Nadie me ha querido, mi mamá nunca me ha querido. Mi mamá siempre me maltrataba porque todo eso estaba en mi cabeza. Y yo decía: ¿quién me va a amar, Jesús? Y yo soy una pecadora. Es que sí, Jesús sí me amaba, Jesús sí me amaba. Y empecé a buscarlo, mis amados hermanos. Y llegué un día a una iglesia, después de recorrer varias iglesias, y sentí el abrazo de Jesús. Sentí su abrazo, mis amados hermanos, lo sentí. Literalmente tenía mis manos alzadas y mis ojos cerrados alabándole. Y siento que alguien me toca y me abraza. Y ahí sentí el amor de Jesús. Y empiezo a llorar, a llorar, a llorar. Y yo lloraba, mi amado hermano. Y como dice la palabra de Dios, que correrá el río de agua viva desde tu interior. Y así sentía que cada lágrima que yo botaba, mi amado hermano, me limpiaba, me limpiaba, me limpiaba todo lo sucio que yo fui, toda la adúltera, toda la fornicación, toda mentira, toda idolatría, me limpiaba con cada lágrima que yo botaba, mi amado hermano. Y me transformó ese abrazo, me transformó ese abrazo, me transformó el amor de Jesús. Pónganse de pie, mi amado. Yo por eso doy abrazos, porque yo sentí el abrazo de Jesús, porque sentí que es real, que es verdadero, que Él te ama, que no importa la condición que tú tengas, que Él no importa lo que hayas sido, Él te ama. Él te ama, Él puede transformar tu vida de suciedad, Él puede transformar a la prostituta, Él puede transformar al camino, Él puede transformarlo, es solo aceptarlo y recibirlo. Y yo le recibí, mi amado hermano. Padre, gracias en esta hora. Y invito a mis amados hermanos que puedan experimentar ese abrazo que resucitó, mi amado hermano. Y ahí donde estás, dile: Jesús, te acepto, Jesús, te recibo como mi único Salvador. Si no le has recibido, pero si lo tienes, que ese primer amor nunca se acabe, que ese primer amor nunca cese. Oh, Dios, gracias. ¿Cómo lo sabes? Por el poder de tu amor. ¿Pueden cantar esto conmigo? Cántale, mi amado. Vengo a ti, Señor.